del sentido mismo de la empresa, y que atiende muy fuertemente hoy una relación entre el mundo globalizado y el mundo de lo local, que ya no solo pasa por el intercambio económico, digamos que es muy familiar para nosotros, sino por el intercambio en clave de intervención social que implica eso sobre todas las empresas multinacionales. Subrayo algo que ya dije, la relación más fuerte que establecemos entre intervención y responsabilidad social pasa por el asunto de la intervención, de la responsabilidad social de las empresas con el grupo de interés de la comunidad específicamente. Bien, si estamos entonces diciendo que todas aquellas acciones que gestionan o gerencian o promueven o atienden lo social desde distintos sectores, lo llamamos intervención social, y que eso es la apuesta que se hace desde esos tres sectores para la transformación de lo público o para la atención de la cuestión social, entonces estamos diciendo que hay que analizar por lo menos estos tres asuntos. Que eso, en tanto atiende lo público, es un terreno de disputas políticas, es decir, la intervención social es fundamentalmente un terreno de fuertes disputas políticas. Segundo, que hay que entenderlo y atenderlo como un lugar muy fuerte de profesionalización, de establecimiento de unas prácticas tanto institucionales como desde los sujetos que realizan la intervención, y tanto en el ámbito público como el privado. Y en el tercero, que en esas prácticas, digamos, hay todos unos procesos culturales y legales, pero que fuertemente estatuyen una relación entre unos sujetos que son intervenidos, que suelen ser, digamos, asumidos como población beneficiaria o como vulnerables, desvalidos, tutelados, y unas organizaciones e instancias diversas que actúan como interventores y que definen fuertemente esas formas de intervención. Eso nos pone de cara a tres niveles que hemos analizado durante estos años, y tres niveles que nos van a permitir la comparación entre esas instancias, que son niveles tomados de un autor español, Fernando Fantó. En toda intervención social, independientemente de donde ella provenga, hay tres niveles claros: un nivel político, un nivel administrativo y un nivel técnico u operativo. Y habría que atender a la intervención en esos tres niveles. El nivel político es un nivel clave porque es el que designa o define quién es el sujeto a intervenir, quién es el pobre, quién es el carente, o quién es el desvalido, cuáles son los derechos que han de defenderse, o cuál es la situación social que se pretende promover, o cómo se denomina a quien se interviene. Y por tanto, allí, digamos, se cuenta con legitimidad que proviene de un poder público, independientemente de cuál sea el que emite, digamos, esa clave política o esa línea política. Un nivel administrativo que tiene que ver con todo lo de gestión, planificación y demás, y un nivel técnico operativo que tiene que ver con los métodos o modelos, y allí se ponen en juego las disciplinas que atienden la intervención. Bien, ¿por qué es importante todo esto? Porque nuestra hipótesis en última central, y lo que nos lleva a pensar que hay que hacer un ejercicio de comparación, es que tradicionalmente, ahora vemos algunos datos, es el primer sector el que atiende lo social, digamos, es quien carga sobre sus hombros la responsabilidad de la intervención. Sin embargo, históricamente, pero cada vez con más fuerza, ese primer sector se entrecruza con otros sectores. Con el segundo sector, el sector de las empresas, inicialmente desde unas figuras como la asistencia, la caridad o la filantropía, y ahora con unas figuras distintas como la de responsabilidad social empresarial, y muy fuertemente con el tercer sector o las ONGs. Entonces, la construcción de lo público ya no está solo de la mano de esa primera esfera. La construcción de lo público se da en el entrecruce entre esas tres esferas cada vez con más fuerza, y entonces esas zonas de superposición entre las esferas es lo que llamamos las zonas de construcción colectiva de lo público, que son zonas fundamentalmente de tensión, de relaciones de poder, de conflicto. Y es básicamente, digamos, porque hay esos tres niveles, el político, el metodológico y el técnico del que hablábamos hace un momento, pues es difícil ponerlos de acuerdo, ponerlos a coincidir. Entonces son terrenos de permanente negociación. Tú me avisas el tiempo, Diana, yo estoy yendo lo más rápido que pueda, pero… Bien, veamos algunos datos
Y voy a presentar algunos datos separados, unos datos que hemos encontrado del tercer sector, otros del Estado y otros de las empresas, porque el ejercicio de comparación apenas está en curso, aunque ya tenemos algunas pistas. Datos interesantes, en Cali hay registradas en Cámara de Comercio, o habían hasta el 2007, porque este año actualizamos los datos, como les conté, 7.331 entidades sin ánimo de lucro registradas en Cámara de Comercio. Cuando hicimos la depuración de esa base de datos, nos encontramos que el 32% más o menos no tenemos ni idea dónde están, fue imposible encontrar ni dirección, ni teléfono, ni contacto, ni nada. Es decir, hay un 32% que de una vez queda por fuera. Y en una subclasificación encontramos una suerte de instituciones que no nos interesaban para el análisis, asociación de padres de familia o cooperativas de ciertas cosas muy específicas que no necesariamente pueden ser entendidas como intervención de la manera que nos interesaba. Finalmente, entonces, encontramos que hay 2.535 ONGs que, de acuerdo con los datos que se disponen en esa base de datos de Cámara de Comercio, pues tenían un objeto que podría ser intervención social. Y de esas 2.535 hicimos un rastreo una a una, encontramos información en páginas web o respondieron a llamados y a visitas 141 instituciones, dentro de las cuales están las más grandes de la ciudad. Así que algunos datos que voy a presentar corresponden al análisis de las 2.500, pero otros solamente a ese subgrupo de las 141. ¿Qué tipo de información tenemos? Tenemos una información institucional, información de proyectos. Si miramos la institución en general y algunos proyectos en particular. En la institución, y eso es válido para las empresas privadas también, es decir, para la responsabilidad social empresarial, miramos visión, misión, objetivos, etcétera, beneficiarios, áreas de acción, perfil histórico cuando fue creado, etcétera. Y en los proyectos institucionales miramos sobre todo aportes teóricos o apuestas teóricas, metodologías puestas en juego, tipo de proyectos realizados y sostenibilidad a futuro, entre otra cantidad de variables. Bien, ¿qué hemos más o menos encontrado en este asunto? Que ese terreno de la intervención es un terreno de permanente transformación. De 1950 hacia atrás, algunos estudios de la profesora Beatriz Castro, una antropóloga, muestran, digamos, claramente cómo el derrotero del análisis está pasando por la caridad de la beneficencia, hacia los 60, filantropía, acción social, asistencia pública. Por supuesto, esas no son categorías estrictamente delimitadas. Uno podría decir que hoy, por supuesto, existe la caridad y la beneficencia, pero que hay una tendencia, un sello más o menos distintivo en cada una de ellas. Y es a partir de la década del 80, cuando en la literatura y en los datos uno empieza a encontrar, digamos, el concepto de intervención social propiamente dicho. En Colombia, muy ligado de la mano del asunto de la descentralización del Estado, cuando el Estado justamente cede formas de acceso a contratos y demás, y entonces el tercer sector, digamos, crece y tiene acceso a recursos del Estado y hay coejecuciones en la intervención. Luego en el 90 tenemos que tener en cuenta que fue el registro obligatorio de las entidades sin ánimo de lucro en Cámara de Comercio, por tanto allí probablemente no es que haya un incremento de instituciones, sino de registro y de visibilidad de instituciones que a lo mejor ya existían. Y otro hito clave histórico es la Constitución del 91. La Constitución del 91, digamos, promueve fuertemente el tema de la intervención social, sobre todo de cara a reconocer derechos de grupos vulnerables y a hacer visibles grupos muy específicos, comunidades, etnias, género, diversidad sexual, por ejemplo. Y finalmente, mirando los datos, encontramos muy fuertemente que se ponía en juego el tema de la responsabilidad social, en una mezcla de filantropía estratégica e intervención social desde el año 2000, aunque la literatura, por supuesto, en otras partes lo refiere desde hace muchas décadas atrás. Pero digamos, en el terreno de los datos empíricos es allí cuando empezamos a encontrar muchas más acciones fuertemente. Entonces, si nosotros vemos ese recorrido de 1950 hacia adelante, lo que podemos afirmar en primera instancia es que es un terreno de transformación conceptual respecto al quehacer sobre lo social, en donde no solo cambian los actores, sino las maneras de proceder, de entender y de aproximarse al asunto de lo social por estos actores, y sobre